Doctor Len, ¿puede explicarnos esta idea del 100% responsabilidad por uno mismo? Bueno, creo que Shakespeare lo dijo mejor. Si lees el soneto 146 del libro de Purcell, Shakespeare dice: la idea es básicamente que hay tragedias en nuestras vidas porque no miramos en el origen de los problemas, que es siempre dentro de uno mismo. Por esto, la tragedia de la vida significa que no tenemos ni idea y las repetimos una y otra vez. Por esto, cuando trabajaba en el Highway Hospital con gente que había violado o asesinado a otras personas, tuve que hacerme esta pregunta: ¿qué está pasando en mí que estoy experimentando esto? Un paciente comportándose violentamente, personal del hospital volviéndose locos, ese tipo de cosas. Tuve que tomar 100% de responsabilidad por eso. ¿Qué está ocurriendo en mí que estoy creando esta experiencia? La limpieza, en Ho'oponopono, va de ir dentro de uno mismo, específicamente de ir al subconsciente, donde los datos están almacenados, ya que todos estamos controlados por información y la información en mi subconsciente me está diciendo qué estoy experimentando. Es como en La Tempestad de Shakespeare, cuando Miranda dice: es cosa mía ver lo que veo. Miranda tiene esta inspiración de que ella está viendo con sus datos. Y eso pasa conmigo, con todos vosotros. Por eso, yo solo trabajo con los datos que hay en mí, que hacen que experimente lo que experimento hacia otras personas. Por ejemplo, si te veo a ti como loca y estúpida, es solo mi experiencia de ti. Pero tú no puedes ser así, es solo mi experiencia. Esto significa ser 100% responsable. Ser 100% responsable es tomar responsabilidad acerca de qué está ocurriendo en ti que hace que experimentes lo que sea. ¿Qué quiere decir Dr. Len por experimentando? ¿Se refiere a percepción? No, ni siquiera eso. La percepción es una consecuencia de los datos fluyendo en el subconsciente. La mente es un escenario y los datos se mueven por el escenario. Los datos son lo que está ocurriendo, por lo que si los datos me dicen que estoy experimentando sufrimiento, yo tengo que ser responsable de esto que está ocurriendo dentro de mí. Y son solo datos en el subconsciente, recuerdos en el subconsciente. Estos se pueden borrar. ¿Puede explicarnos, Dr. Len, cómo es eso de borrar datos? Para poder hacer esto debemos hacernos esta pregunta: ¿quién soy yo? Esta es la pregunta fundamental. Cuando no sabemos quiénes somos, permitimos que nuestros datos hablen por nosotros, en vez de elegir no tener datos borrándolos. Jesús dijo: ama a tus enemigos, y el único enemigo es la experiencia de tus recuerdos repitiéndose. Crítica, cabreo, resentimiento, odio, etc. Ho'oponopono consiste en enamorarse de los datos, diciéndole al cabreo: te amo, diciéndole al recuerdo que está reproduciendo el cabreo: te amo, gracias por mostrármelo y darme una nueva oportunidad de liberarme. Por eso, Ho'oponopono es simplemente decir: te amo, gracias. Dr. Len, cuando los datos están borrados, ¿cuál es el yo que permanece? ¿Es un yo único que Dios creó? ¿Está individualizado o simplemente es puro ser? Bueno, a ver, ¿quién está haciendo esta pregunta? ¿Quién está hablando? Los datos. Tengo que darme cuenta que si hay preguntas, estoy tratando de analizar. Y Ho'oponopono no va de analizar, sino de dejar ir los datos. De forma que cuando los datos están borrados, tú estás en lo que Buda llamó el vacío, o lo que Shakespeare llamó un estado de página en blanco. En ese estado es cuando la inspiración llega. Esto es lo que la física cuántica llama la fuerza fantasma de la nada. Esto significa sin un plan proveniente de los datos. Dr. Len, ¿qué significa no tener datos? Significa que eres libre, que estás claro, consigues volver tu mente a cero. Esto es lo que Jesús llamó construir sobre la roca. Y entonces estás impulsado por información perfecta
a diferencia a ser movido por información muerta. La mayor parte del tiempo estamos muertos. No nos damos cuenta de que estamos atascados con datos viejos, por lo tanto, estamos muertos. Ho'oponopono consiste en liberar la muerte y a los muertos. Básicamente tenemos una hipoteca en nuestras almas y ni siquiera lo sabemos, y dado que no somos conscientes, no nos damos cuenta. Estamos atascados y vamos a sufrir, y no tiene por qué ser así. Puedes borrar los datos de vuelta a cero y desde cero surge esta fuerza fantasma de inspiración. Si estás atascado, desatáscate. Mi trabajo es estar en el presente de forma responsable a través de la limpieza. Mi único propósito al estar en este planeta es que tengo basura, que es una hipoteca sobre mi alma y quiero dejar ir la basura y ser libre. Luego, en la libertad, la información llega desde la fuente. Pero ni siquiera sé eso. No puedo decir, oh, ya tengo la información. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es seguir limpiando sin parar y permitir que se despliegue lo que se vaya a desplegar. Porque hay 11 millones de inspiraciones ocurriendo, de las que ni siquiera soy consciente. Dr. Len, ¿puedes describir cómo es su proceso de limpieza? La limpieza es solo decir, lo siento, perdóname, por cualquier dato que esté funcionando en mí que necesito corregir. Dr. Len, ¿el objetivo de la limpieza es liberar los datos basados en sus propios guiones? Yo sería más preciso, basado en mis recuerdos y el banco de datos de mi ordenador. Dr. Len, ¿cómo le sugerirías a la gente comenzar con esta empresa de limpiarse? Ni siquiera haría eso, yo solamente me limpiaría, y si alguien quiere acompañarme, aparecerá. Dr. Len, ¿cómo es el proceso de limpieza en un nivel experiencial? Nuevamente tienes datos, y los datos me dicen en mi mente, tengo que acabar con esta gilipollez. Entonces me digo, ¿qué está ocurriendo en mí? Y yo no sabía que los tuviera, así que puedo decir a este dato, te amo, gracias, por darme una nueva oportunidad, de forma que yo pueda dejarte ir, de forma que yo pueda ser libre. Cuando digo, lo siento, te amo, perdóname, gracias, estoy trabajando en mí, con este niño interno que está sufriendo porque lo estoy reteniendo. Dr. Len, ¿qué significa estar en cero? Significa experimentar el cielo en la tierra, el nirvana, arte, belleza, amor. ¿Y usted está en estado de exaltación nirvana? Si yo estuviera en ese estado no estaría aquí. Si estoy aquí es porque tengo cosas que dejar ir. Pero usted ha tenido un nivel considerable de éxito, ya que ha conseguido vaciar un hospital psiquiátrico. No entiendo a qué te refieres con eso de éxito. Me refiero a que ayudó a sanar a todos esos enfermos. No, yo no ayudé, yo solo era responsable. Yo no estaba interesado en ellos, ellos simplemente aparecieron en mi vida diciendo, hola, tienes cosas que deberías dejar ir. Y dije, está bien, no lo hice por ellos. Entonces, ¿ellos son espejos para ti? Más precisamente es que nosotros teníamos recuerdos compartidos. Yo no sané a nadie. Solo estoy aquí para ver qué está pasando en mí, que hacía que siguiera viéndolos como imbéciles, que tuviera que seguir estando en el hospital. Me di cuenta que tenía que trabajar en mí, no en ellos, y si ellos se beneficiaban, está bien. Pero esa no era mi orientación, mi objetivo era ser libre. Dr. Len, así que cualquiera que aparece delante de ti es que tienes una relación con esa persona, compartes datos. ¿Y tienes compasión hacia esa persona? ¿Qué significa eso, compasión? Un sentimiento de conexión en el corazón. Todo eso es una gilipollez. Cuando estás libre a cero, no tienes nada, eres libre, ni siquiera estás enamorado, no tienes nada de esas cosas que escuchas,
todas esas chorradas, nada. Eso es lo que Jesús dijo: busca primero el reino de los cielos y todo se te dará por añadidura. Busca el reino, que es la nada, y verás a Dios. Eso es en lo que estoy interesado, en ver a Dios dentro de cada uno de vosotros. Si veo a Dios en vosotros, me digo: ah, perfecto, estoy bien. Ustedes ya son perfectos, la imperfección son los datos que están en ustedes, no ustedes. Por eso, este concepto de salvar, de vaciar un hospital, es divertido, pero al universo no le importa. El universo no está interesado en salvar a nadie. El universo está interesado en que uno sea 100% responsable. Dr. Len, ¿has tenido la intención de hacer limpieza con alguien que tiene una enfermedad terminal y hacer esa limpieza y esta persona muere? Esta noción de intención está basada en los datos. Nadie tiene intenciones. La gente que hace un montón de dinero no tiene la intención de hacer un montón de dinero. Simplemente lo hace porque hay un montón de datos en ellos que lo crean. Hace poco volvía de Japón y una mujer pequeña se me acercó y me dijo: me han diagnosticado leucemia y me han dicho que estaré muerta en 3 meses. Yo hice mi limpieza. Ella se me acercó, me abrazó y yo hice mi limpieza, pero yo no estoy aquí para curar como un médico. Mientras abrazaba a la mujer, dije a la divinidad: gracias por darme esta oportunidad de que esta mujer aparezca para que yo pueda mirarme y preguntarme: ¿qué está pasando en mí que hace que me gustaría hacer que esta mujer se ponga bien? Lo siento, te amo. Básicamente estoy pidiendo, por favor, perdóname por lo que está ocurriendo en mí que hace que esta mujer aparezca en mi vida. Conmigo, experimentándola a ella, diciéndome a mí: he sido diagnosticada de cáncer. Tuve que trabajar en todo el juicio de alguien diciéndole a otra persona que va a morir. Dr. Len, ¿podemos borrar todos los datos? Ese es trabajo de la divinidad. Yo todo lo que puedo hacer es solicitar a la divinidad que haga su trabajo. Shakespeare dice: el pecado está siempre en el alma, no fuera, en algún sitio. Esas partes rebeldes van a reproducir de nuevo la tragedia. Nuestros datos, repitiéndose en el subconsciente, son los que ejecutan la tragedia. La divinidad nos da una oportunidad nueva para arreglar lo que sea que está ocurriendo en nosotros. Dr. Len, cuando habla de cortar, ¿está hablando de cortar cuerdas? Estoy hablando de borrar recuerdos en mí, de experimentarme juzgando, queriendo que las cosas sean de esta manera o de la otra. Mi responsabilidad con los demás es liberarlos de cualquier apego que yo pueda tener, que son recuerdos que tratan de atraparlos. Ellos están ahí, yo los experimento y yo quiero asegurarme de que estoy cortando estos lazos de forma que ellos obtienen información directamente de la divinidad. Recordándome, nadie puede ayudar, todo el mundo está atascado en programas, por lo tanto alguien tiene que empezar la limpieza. Si yo limpio y me vuelvo a cero, todos volverán a cero. ¿Por qué tenemos este nivel de rabia uno hacia otros? Están hablándote tus datos. Estás enganchándote en lugar de dejarlos ir. Te amo, gracias. De donde sea que viniste, te amo. Tenemos una adicción que es muy intensa. Nos aferramos a las cosas. ¿Cómo pasó? ¿Por qué? Si todos fuéramos amigos, sería perfecto. El por qué son los viejos datos reproduciéndose y nos atascamos en ellos. Si lo analizamos, si lo atrapamos, si le intentamos buscar un sentido, veremos que no podemos. Dr. Len, si usted tuviera que hacerse una pregunta, ¿qué se preguntaría?
¿quién soy yo? ¿Y qué se respondería? Soy infinitamente cero, soy una copia exacta del infinito. Eso significa que soy perfecto en todo. El problema no soy yo, son los datos que hay en mí. En Ho'oponopono enseñamos que solo te tienes a ti mismo, pero tienes un buen guía llamado Dios, con quien puedes hablar directamente y solo esa fuerza en ti puede borrar. Si no tienes idea de quién eres, no puedes regresar a casa. Ho'oponopono va de decir esto es quién eres, ya eres perfecto. La basura que experimentas no eres tú, son solo datos. El corazón puro a cero, entonces verás a Dios. Dejar ir es aceptar el 100% de responsabilidad para simplemente dejarlo ir. Y no es fácil dejarlo ir, porque dejarlo ir es ¿qué está pasando en mí que hace que esto aparezca y pueda trabajar en ello?